En el año 1996 salió una joyita llamada El Día de la Independencia. ¿Te acuerdas de esta grandiosa película? Quédate conmigo, te voy a platicar sobre ella. Comenzamos. En el año 1996, cuando los aliens y las naves espaciales estaban de moda, saldría una película de aliens protagonizada por el actor Will Smith. La historia se desarrolla en un contexto en que las naves espaciales extraterrestres gigantes llegan a la Tierra y comienzan a destruir principales ciudades en el mundo entero, causando caos y destrucción, como dice el Fede Lobo. En la película, Will Smith interpreta a un valiente piloto de combate llamado Capitán Steve, quien derriba una de las naves alienígenas y logra capturar al piloto extraterrestre. También contamos con la participación de Jeff Goldblum, interpretando a David Levinson, un científico que descubre que los alienígenas están utilizando la red de telecomunicaciones de la Tierra para coordinar sus ataques y planear utilizar esta información para derrotar a los invasores. Otro de los personajes principales es el presidente de los Estados Unidos, interpretado por Bill Pullman. Lidera los esfuerzos para unir a la unidad contra la amenaza alienígena y formar un equipo de pilotos y científicos para llevar a cabo un audaz ataque contra la nave nodriza alienígena. La película tiene un desenlace bastante épico porque sucede una emocionante batalla aérea entre naves humanas extraterrestres y un enfrentamiento total que lleva a una de las naves a infiltrarse dentro de la nave nodriza alienígena para destruir y exterminar y salvar la Tierra de estos invasores alienígenas. Sin duda alguna, el Día de la Independencia es conocida por sus espectaculares efectos especiales, su acción y, sobre todo, se convirtió en un clásico de ciencia ficción desde su lanzamiento en 1996. Un punto importante de la película es que celebra la determinación humana para defender su independencia y sobrevivir a una amenaza extraterrestre aparentemente invencible. Además, la película fue lanzada el 2 de julio de 1996, justo 2 días antes del Día de la Independencia en Estados Unidos, que celebra el 4 de julio. Esto fue parte de la estrategia para el marketing y el éxito de la película. Esta fue una de las primeras películas pioneras de gran presupuesto en utilizar efectos especiales para las escenas de acción y fue sin duda un elemento importante y hasta ganó un premio de la Academia por sus efectos visuales y estableció un estándar para la ciencia ficción en futuras películas. Otro momento icónico dentro de la película fue la famosa escena en la que el presidente Whitmore, interpretado por Bill Pullman, pronuncia un discurso motivador antes de la batalla final, convirtiéndolo en un momento icónico del cine. El discurso fue improvisado por el actor y se volvió uno de los más icónicos durante la película y posteriormente se sigue recordando. Los aviones de aquí se unirán con los del resto del mundo. Y ustedes darán inicio a la batalla aérea más grande en la historia del hombre. De la humanidad. Palabra que tendrá nuevo significado para nosotros. Ya no podemos consumirnos con pequeñas diferencias, nunca más. Estaremos unidos en un interés común. Tal vez sea el destino que hoy sea el 4 de julio. Y ustedes lucharán una vez más por la libertad. No de la tiranía, la opresión o la persecución, sino de la aniquilación. Lucharemos por nuestro derecho a vivir, a existir, y debemos ganar hoy. El 4 de julio ya no será conocido como una fiesta norteamericana, señores, sino como el día en que el mundo declaró a una voz: no entraremos en silencio hacia la noche y no moriremos sin pelear. Vamos a vivir, a sobrevivir. Hoy celebraremos nuestro Día de la Independencia. Cuando Will Smith inició el rodaje de la película, también le ofrecieron el papel para interpretar el personaje principal en Men in Black, Hombres de Negro. Sin embargo, él rechazó el papel. ¿Se imaginan una película sin él? Tiempo después retomaría el papel un año después. Escena hiperrealista. En la película se hace una autopsia alienígena muy realista que tiene un alto detalle y mucha gente
se creó el mito durante esa época de que se estaba mostrando realmente un alienígena. Esto creó mucha controversia y sobre todo rumores sobre si el contenido era realmente un alienígena verdadero. Incluso ahora hay muchos debates al respecto, en donde dicen que sí y donde dicen que no. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que sea verdad? Sin duda alguna, tuvo gran influencia esta película en la cultura pop. La película tuvo un impacto significativo y ha sido referenciada y parodiada en numerosos programas de televisión y otras películas a lo largo de los años. Tuvieron que pasar 2 décadas, es decir, 20 años, para tener una secuela de este grandioso éxito. Sin embargo, pues esta película tendría algunos elementos buenos y otros malos, pero eso lo dejaremos para otra historia. Su nombre, Día de la Independencia, Resurgimiento, algo así en español. Bueno amigos, esto fue un breve resumen de la historia de esta película, lo que hay detrás, algunos puntos importantes. Yo recuerdo haberla visto de niño, me traumó, pero ya lo superé desde hace años. Comenten qué les parece esta película, ¿sabían estos datos? ¿Les gusta, no les gusta? Y si el video es apoyado, pues hablaré y traeré datos curiosos de la segunda película. Muy bien, hasta pronto y adiós. No olvides suscribirte y dejar tu like. Te dejo los videos siguientes, también podrían gustarte. Hasta pronto.